Quiero empezar manifestando que no solo da pena, sino que es una vergüenza. La asamblea siempre llega tarde. El señor Mendoza ya renunció, ya no es asambleísta. Y este caso, como lo dijo Mae Montaño, tiene 3 meses y recién lo trata el Pleno de la Asamblea Nacional. Si el señor Mendoza no hubiera renunciado, estaría inmerso de frente en un acto no solo de censura, sino de destitución por incumplimiento de funciones, como claramente determina el Código Orgánico de la Función Legislativa. Y esto, de incumplimiento de funciones, va para todos los asambleístas, para los 137 asambleístas que tienen que cumplir con su función de fiscalización, hacer leyes. Esto no es estar inmersos en actos de corrupción. Pero siempre llega tarde la asamblea. Hoy no hay cómo destituir al asambleísta, al ex asambleísta Mendoza, porque ya se fue. Entonces solo le corresponde hoy censurarlo. Censurar para que la vindicta pública, para que el pueblo, para que la justicia determine las responsabilidades penales y sancione, en este caso, a la corrupción. Es una pena que el Ecuador está degradado. Hoy la sociedad ecuatoriana vive sin principios, sin Dios ni ley. Todo vale. Gran corrupción afuera en el Estado, gran corrupción en la Asamblea Nacional. Es el reflejo de lo que sucede en una sociedad que ha perdido valores, que ha perdido el rumbo, y que es nuestra responsabilidad rescatarla a cualquier costo. Cueste lo que cueste. Aquí no se puede guardar de ninguna manera ese falso espíritu de cuerpo. La Asamblea Nacional tiene que reaccionar. Y estoy totalmente de acuerdo con Mae Montaño y con lo que acaba de decir Javier Cadena. Aquí tenemos que ir a una depuración de la Asamblea Nacional. Depuración. Sí, con el debido proceso. Sí, con los procesos legales. Sí, con lo primero que hay que hacer. Lo primero. Yo no estoy de acuerdo con hacer otra comisión ocasional, porque las comisiones ocasionales aquí no han funcionado ninguna. Aquí hay que hacer lo que mandó y ordenó esta asamblea 3 o 4 semanas atrás, por una amplia votación de mayoría, que es reestructurar la comisión de fiscalización. Y eso es lo que tiene que ponerse también en esta resolución propuesta por el asambleísta Yepes, con la que estoy totalmente de acuerdo. Tiene que incluirse la reestructuración de la comisión de fiscalización en la próxima sesión de la asamblea, para dar paso a la fiscalización, para dar paso a los juicios políticos y para dar paso a la depuración de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que recibir muy pronto de parte de la Justicia y de la Fiscalía General del Estado cuál es la situación de todos los asambleístas que están inmersos en estas investigaciones por parte de la Fiscalía. Y entonces a la Asamblea le corresponde una sola cosa: valorar y sancionar. No hay más. Porque ¿qué hacen los asambleístas en el reparto de los hospitales y en las asignaciones presupuestarias? Lo del asambleísta Mendoza es más grave todavía, porque no es, pues, las denuncias de corrupción de los hospitales públicos ahora del COVID, por la pandemia. No, señores, no nos confundamos. Esto viene desde la época del terremoto de Manabí, cuando se tenía que reconstruir Manabí producto del terremoto, del desastre de una población, y había que construir un hospital en Pedernales para atender a su pueblo. El terremoto fue en el año 16, han pasado 4 años y no se ha construido el hospital porque se han robado la plata. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Y por lo tanto, pues, por esa razón, el señor Mendoza está detenido en un proceso de investigación. No entorpezcamos, de ninguna manera, no hay que entorpecer.
el proceso de investigación de la Fiscalía. Pero la Fiscalía, a la Asamblea, de manera ágil y oportuna, le tiene que solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los legisladores que sean. Y la Asamblea Nacional tiene que iniciar estos procesos de investigación y depuración y limpiar la Asamblea Nacional. Y limpiar la Asamblea Nacional. Es una responsabilidad que tenemos frente al pueblo ecuatoriano. Es vergonzoso lo que está pasando aquí. Y por lo tanto corresponde actuar de manera oportuna. No para mejorar los números de aceptación, de ninguna manera. Porque si esta Asamblea Nacional, señor presidente, señores legisladores, y les ruego que me escuchen bien, si esta Asamblea Nacional no tiene la capacidad de autodepurarse, es mejor que esta Asamblea se cierre y nos vayamos a la casa todos, porque no estamos cumpliendo con el mandato que nos otorgó el pueblo ecuatoriano. Si hay responsables dentro de la Asamblea, sí señor, somos todos los asambleístas, pero principalmente son los que dirigen la Asamblea Nacional, que tienen que dar agilidad, que tienen que tramitar todos los pedidos, los juicios, los procesos de fiscalización, que tienen que calificarlo. Por eso hay una comisión de mesa, por eso hay el CAL, que tiene que avanzar con todos estos procesos y no meterlos en la congeladora. El Congreso de la República, la Asamblea Nacional, es independiente, es el primer poder del Estado. No es la sucursal del Ejecutivo ni del Ministerio de Gobierno. La Asamblea Nacional tiene que actuar como tiene que actuar. Y nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Nadie. Recordando siempre que los funcionarios públicos somos responsables de nuestras acciones, pero también de nuestras omisiones. Ha llegado la hora en esta Asamblea Nacional de iniciar estos procesos de autodepuración, de iniciar los juicios políticos que correspondan. Ha llegado la hora, presidente Litardo, de actuar con responsabilidad con la Asamblea y con el país. La Asamblea Nacional hoy tiene la oportunidad histórica, no de recuperar su imagen, pero sí de recuperar la credibilidad. Sí de recuperar la credibilidad y hacer lo que le corresponde. Porque la Asamblea Nacional no puede seguir de tumbo en tumbo. Señor presidente, señores legisladores, hay que votar. Hay que votar la resolución. Hay que votar por la censura. Quizás ha sido un buen momento para desahogar muchos temas que teníamos todos los asambleístas atravesados aquí, porque esto no camina. Y créanlo que es frustrante cuando se ve que la Asamblea tiene 3% y no camina y no se resuelve nada. Es frustrante cuando se ve por la prensa todas las denuncias de corrupción que pesan sobre la Asamblea y sobre los asambleístas. Es frustrante ser parte de un poder del Estado tan importante y ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay dos graves pandemias en el mundo y en el Ecuador. La primera es la corrupción, la segunda es el narcotráfico y lo tercero es la crisis económica que nos obliga a luchar contra la pobreza, a volver a generar trabajo, a impulsar la economía, a dar oportunidades a nuestra gente. De eso tenemos que preocuparnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Leyes positivas para que el Ecuador tenga esperanza, tenga futuro. Y no hacernos de la vista gorda de toda la corrupción que pasa por delante de nuestras narices y que no somos capaces de sancionarla, de extirparla y de ejecutarla. La Asamblea Nacional tiene que ser responsable consigo misma. La Asamblea Nacional tiene la oportunidad hoy de actuar. Y esta misma noche, señor presidente, señores legisladores, tenemos la oportunidad los legisladores, aunque sea tarde, de empezar a cambiar el rumbo y la dirección de esta Asamblea. Que esta Asamblea sea realmente independiente, que no sea un apéndice del Ejecutivo ni del Ministerio de Gobierno,
que fiscalice como le manda la ley y como lo manda el pueblo ecuatoriano, que se autodepure y que inicie los juicios políticos que tenga que iniciarse. Y reitero, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que el propio presidente de la Asamblea Nacional manifieste que hay más de 60 asambleístas inmersos en procesos de investigación por distintos actos de corrupción. Casi la mitad de la Asamblea. Mae Montaño habló de más de 70. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un falso espíritu de cuerpo? ¿No se va a poder depurar? ¿Nos vamos a pasar años investigando? No, señor presidente. No, señores legisladores. Ha llegado la hora de ponerle el cascabel al gato. Y aquí el pueblo ecuatoriano tiene que saber claramente quiénes estamos a favor de la autodepuración de la Asamblea, quiénes estamos a favor de la transparencia, quiénes estamos a favor de que estos procesos se den de manera clara, diáfana, oportuna, no haciéndole juego a nadie, no guardando en una gaveta los juicios políticos, no guardando en una gaveta los pedidos de sanción, no escondiendo lo que no se puede seguir escondiendo ni tapando el sol con un dedo. Señor presidente, señores legisladores, que empiece hoy el cambio de rumbo y de dirección de la Asamblea Nacional, que empiece hoy a brillar la luz, que empiece hoy, señor presidente, señores legisladores, señor presidente de la Asamblea Nacional que no está aquí, pero que seguramente nos está escuchando, a actuar con transparencia, a defender a la Asamblea Nacional, a defender su trabajo, porque esa es su función, presidente Litardo, defender el trabajo de la Asamblea, la fiscalización y la elaboración de buenas leyes. No hacerle el juego al Ejecutivo y al Ministerio de Gobierno. Señor presidente, duros momentos tiene que enfrentar usted y esta Asamblea, todos nosotros, porque no es de ninguna manera agradable tener que iniciar procesos de autodepuración contra colegas asambleístas. Es triste, sí, muy triste. Doloroso, sí, muy doloroso. Pero hay que hacerlo. Porque nadie les mandó a hacer lo que no deben. Las leyes son claras. Nuestras funciones son muy claras. Y todos sabíamos a qué veníamos a la Asamblea Nacional. Muchos quizás no entendieron a lo que venían. Y empezaron en el juego de la política, que es el juego que nunca se tiene que hacer, a jugar con los principios, de a buscar los beneficios personales. Peor aún, a buscar beneficios a cambio de votos. Peor aún, a esconder informes que les corresponde como legislador presentarlos al seno del Pleno de la Asamblea Nacional para conocer, por ejemplo, entre otras cosas que guardó el señor Mendoza en su función de legislador, el avance del presupuesto general del Estado, la ejecución del presupuesto general del Estado, que por ley el Ejecutivo lo envía a la Asamblea Nacional cada año y que el señor Mendoza lo guardó y no lo presentó y no lo trató en la Comisión de Régimen Tributario. Hasta ahí llegan los favores, hasta ahí llega el ocultamiento de información, hasta ahí se juega un legislador escondiendo la información al Pleno de la Asamblea y al país, a 137 legisladores que tienen la obligación y la responsabilidad de conocer todos los años la ejecución presupuestaria para poder corregir el rumbo de la nación. Hasta ahí llegaron los favores del señor Mendoza. Claro. ¿Quién le entregó los hospitales al señor Mendoza? Porque esto no es de ahora, no es de la pandemia, esto es viejo. En Manaví esto es conocidísimo. Y qué pena que haya denuncias sobre muchos legisladores. Que se investigue, señor presidente, señores legisladores, todo lo que se tenga que investigar. Que se sancione a quien tenga que sancionarse. Que la fiscalía actúe. Señora fiscal, por favor, escúcheme. Actúe sin favor ni temblor. Hágalo. Y pronto envíe a la Asamblea Nacional
el pedido de levantamiento de inmunidad de todos los legisladores que correspondan, porque es la hora de levantar una imagen positiva en el país, de limpiar el país, de limpiar la corrupción. Y señor presidente César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, ha llegado la hora de una dolorosa, porque esto no es agradable, de una dolorosa autodepuración donde tendrán que salir todos los que tengan que salir de la Asamblea Nacional. Señor presidente, señores legisladores, apoyo la moción presentada por el asambleísta Héctor Yepes. Apoyo la moción y pido, señor presidente, señores legisladores, que votemos por la censura del asambleísta Mendoza, por el pedido de renuncia de la ministra de Gobierno y por la conformación de la nueva Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de fiscalización dentro del país, dentro de la Asamblea Nacional. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Gracias, asambleísta Ron. Existe un punto de información solicitada por la asambleísta Lourdes Cuesta. Tiene la palabra, asambleísta Cuesta. Buenas noches. Vamos a escuchar una nueva intervención. Está ya en la conducción de la sesión el asambleísta César Solórzano. Vamos a escuchar el punto de información del asambleísta Lourdes Cuesta.